Bueno, resulta bastante cómica una imagen mental que a veces vemos en el día a día. Alguien decide que quiere correr una maratón, así que su primer paso es ir a una tienda especializada y comprarse las zapatillas de correr más caras de todo el mercado. Claro, las típicas con tecnología punta y materiales aeroespaciales, casi nada. Exacto. Llega a casa, se pone las zapatillas, se sienta en el sofá y, bueno, simplemente espera a que esa tecnología haga su trabajo y mejore su resistencia cardiovascular por arte de magia. Lo cual es un plan sin fisuras, la verdad. Ya, suena completamente ilógico pensar que el simple hecho de adquirir una herramienta física va a transformar el estado físico de una persona. Pero fíjate que al revisar la montaña de documentación que tenemos hoy sobre la mesa para esta inmersión a fondo, encontramos algo muy similar. Ujú, una actitud casi idéntica en el mundo corporativo. Eso es. Tenemos recientes informes de consultoras internacionales, artículos de revistas de negocios y análisis de casos reales. Y todo esto deja al descubierto un mito muy arraigado, la idea de que la sola compra de licencias de software o la instalación de tecnología de última generación transforma automáticamente a una organización en un negocio digital. Ojalá fuera tan fácil, pero los datos nos dicen lo contrario. Totalmente. Por eso hoy nuestra misión en este análisis es desmitificar esa idea. Queremos explorar la verdadera naturaleza de la transformación digital, enfocándonos en cómo la gestión y la cultura deben evolucionar. Un reto que además golpea con especial dureza a las pequeñas y medianas empresas. Pues sí, y el problema fundamental que destapan estas investigaciones es que la tecnología es, siguiendo tu metáfora, solo la zapatilla. O sea, salir a correr, sufrir las agujetas, cambiar la dieta, todo eso representa la gestión organizativa. Claro, el rediseño de procesos y el esfuerzo humano. Exacto. El esfuerzo necesario para que la herramienta tenga algún sentido. A ver, los casos de estudio que estamos cruzando muestran un patrón desolador. Hablamos de millones de euros invertidos en plataformas que acaban, pues, infrautilizadas. Madre mía, millones de euros a la basura. Tal cual. Y el motivo no es que el software estuviera defectuoso o tuviera un virus, es que la empresa intentó implantar tecnología del siglo XXI sobre procesos de toma de decisiones y culturas internas que siguen ancladas en los años 90. Esa es la clave de todo este asunto, sin duda. Porque si los cimientos de la organización no se tocan, la digitalización ni siquiera llega a arrancar de verdad. Se queda en un mero maquillaje digital. Eso es. Las fuentes apuntan a unos factores críticos de éxito muy específicos, cosas que determinan si un proyecto de transformación va a ser el motor de la empresa o simplemente un pozo de frustración. Y el primer pilar que mencionan todos los autores de manera unánime es la necesidad de una visión estratégica. Pero ojo, que no hablan de redactar un documento corporativo lleno de palabras de moda para que quede bonito. El típico informe que nadie lee. Exacto. Hablan de definir un porqué operativo y medible. Hay que entender el mecanismo detrás de esto. Cuando una empresa carece de una visión estratégica aterrizada, las herramientas se incorporan por pura imitación del mercado. O sea, si la competencia usa una herramienta nueva, pues nosotros también la compramos. Eso es el efecto rebaño. Sin embargo, los informes detallan cómo las transformaciones exitosas vinculan la tecnología a métricas de negocio puras y duras. Por ejemplo, en lugar de que la dirección anuncie algo vago como vamos a implementar un nuevo sistema ERP de gestión. Que eso no le dice nada al empleado de a pie, claro. Nada, en absoluto. El objetivo estratégico debería definirse de otra forma. Por ejemplo, necesitamos reducir en un 30% el tiempo que el equipo administrativo dedica a procesar pedidos manuales y además lograr que el cliente pueda rastrear su envío en tiempo real. Claro, fíjate qué diferencia. Solo a partir de ese desafío de negocio específico se empieza a evaluar qué tecnología hace falta realmente. ¿Y qué pasos operativos hay que modificar, que es lo más importante? La diferencia entre esas dos aproximaciones es abismal. Pero a ver, leyendo los casos prácticos, me surge una duda sobre qué ocurre cuando el liderazgo falla en esa traducción. Pues que el proyecto nace muerto, básicamente. Ya, es que a menudo vemos directivos que aprueban presupuestos enormes para innovación, lanzan un discurso motivacional súper genérico sobre ser más ágiles y luego se desentienden por completo. Se lavan las manos. Eso es. Es como comprar el mejor software de gestión de clientes, un CRM carísimo. Pero como el objetivo real de la dirección es simplemente un difuso vender más, pues los comerciales terminan utilizando esa herramienta de miles de euros como si fuera una simple agenda de contactos glorificada.
Madre mía, la agenda más cara del mundo. Totalmente. El mensaje desde arriba no aterriza en la operativa diaria. Y ese es el síntoma clásico de un liderazgo desconectado. Los estudios de las firmas de consultoría subrayan esto muchísimo. El compromiso de la dirección no se demuestra solo firmando el cheque de las licencias. Hay que mancharse las manos, supongo. Exacto, asumiendo el coste del cambio organizativo. Fíjate en este ejemplo que mencionan. Si la dirección exige a la plantilla que utilice un nuevo sistema de reporte digital, pero luego el director general sigue pidiendo que le entreguen el resumen de ventas impreso en papel cada viernes... Ay, porque así es como él lo entiende, el clásico papel de los viernes. Ese mismo. Pues el mensaje que se envía al resto de la compañía es que la transformación es opcional. O sea, el liderazgo en la digitalización implica predicar con el ejemplo y cambiar los propios hábitos de la cúpula directiva, antes de exigírselo a los mandos intermedios. Lo cual nos lleva a otro de los errores catastróficos que destacan los textos, el peligro de delegar todo este proceso exclusivamente en el departamento de tecnología. A ver, delegar la transformación digital en los equipos de IT es no entender el problema de fondo. Claro, porque ellos ven los cables, no el negocio. Exacto. El departamento técnico conoce la infraestructura, los servidores, la seguridad del dato, pero no tiene por qué entender la fricción diaria a la que se enfrenta un comercial que está todo el día en la carretera. O las dificultades del equipo de recursos humanos para gestionar las nóminas a fin de mes. Eso es. Si el proyecto nace y muere en IT, las soluciones que se implementen tendrán una arquitectura informática brillante, seguro, pero probablemente obligarán al usuario final a dar 10 clics para una tarea que antes hacían 2. Y ahí es cuando empiezan las quejas, claro. Lógico. Por eso los empleados terminan viendo estas iniciativas como imposiciones técnicas, caprichos de sistemas que les complican la vida, en lugar de soluciones diseñadas para facilitarles su trabajo diario. Esto conecta directamente con un choque cultural que me parece fascinante. Hay un contraste en los documentos que ilustra esto a la perfección y se repite en distintos sectores. Cuéntame. Pues mira, dos empresas de tamaño similar deciden implantar exactamente la misma solución de software. La primera empresa experimenta una adopción masiva, los empleados sugieren nuevas integraciones y, bueno, la eficiencia se dispara. El escenario ideal, vaya. Sí. Pero en la segunda empresa, con el mismo programa exacto, hay resistencia pasiva, quejas constantes y, fíjate, un retorno a las hojas de cálculo clandestinas. Las famosas tablas de Excel en la sombra. Eso es. Y la diferencia radical no estaba en el código informático, claro. Estaba en que la segunda empresa operaba bajo lo que los textos denominan silos departamentales. Y conviene detenerse en ese concepto, porque los silos departamentales son el enemigo público número 1 de la información fluida. Explícanos un poco más sobre eso. A ver, hablamos de áreas de la empresa que funcionan como feudos independientes. Por ejemplo, finanzas no comparte sus previsiones con marketing y operaciones no tienen ni idea de lo que ventas está prometiendo a los clientes. Cada uno lo suyo y sin mirar al de al lado. Totalmente. Y claro, cuando introduces un software moderno que por definición busca conectar datos a través de toda la empresa, choca frontalmente contra esta cultura de ocultamiento territorial. Porque la tecnología requiere transparencia, pero la cultura organizativa de esos sitios recompensa el control de la información. Exacto. El que tiene el dato tiene el poder, piensan ellos. En ese escenario, parece que la labor de formar a la plantilla requiere algo mucho más sofisticado que el típico curso de viernes por la tarde, ¿no? Ese de enseñar dónde están los botones de la nueva interfaz. Por supuesto. La capacitación continua es un mecanismo vital de gestión del cambio, no un evento aislado para cumplir el expediente. Los textos hacen muchísimo hincapié en que recursos humanos debe identificar los distintos niveles de madurez digital dentro de la plantilla. Claro, no todo el mundo parte de la misma base tecnológica. Para nada. En una pyme de 50 empleados no se puede dar la misma formación genérica a todo el mundo. El enfoque más efectivo que muestran los datos es la creación de superusuarios o embajadores digitales dentro de cada departamento. Ah, me gusta ese concepto de embajadores digitales. Sí, se trata de formar intensamente a un empleado del equipo de ventas, por ejemplo, para que él sea quien ayude a sus compañeros en el día a día. Tiene todo el sentido. De esta forma, el aprendizaje se integra en el flujo de trabajo natural y, sobre todo, no se percibe como una interrupción teórica impuesta desde fuera por un consultor. Exactamente. Es un compañero ayudando a otro compañero.
Bueno, todo esto nos dibuja una imagen muy clara sobre los cimientos. Tenemos el liderazgo implicado, objetivos de negocio claros y una cultura que abraza la transparencia y la formación. Los deberes hechos, digamos. Eso es. Pero bajemos a la sala de máquinas, porque incluso con una directiva modélica y empleados motivados, hay un muro contra el que chocan muchas pymes, y es la burocracia instalada en su operativa diaria. El gran lastre de las empresas. Totalmente. Y aquí las fuentes hacen una diferenciación técnica que me parece crucial para no confundir términos. Hablan de la gran diferencia entre digitalizar y automatizar. Pues mira, esa distinción es el punto de partida técnico fundamental. Digitalizar consiste esencialmente en convertir formatos físicos o procesos manuales a un entorno digital. Pasar del papel a la pantalla, básicamente. Eso es. Si antes un empleado rellenaba un par de horas en un papel y ahora lo teclea en una pantalla, o si un archivo de carpetas físicas pasa a ser una base de datos en la nube, pues ahí el proceso se ha digitalizado. Que tiene sus ventajas, claro. Se gana trazabilidad, se sabe quién ha accedido a la información y ahorras espacio físico en la oficina. Exacto. Pero ojo, el proceso sigue requiriendo intervención humana paso a paso. Alguien tiene que teclear. Automatizar, sin embargo, es el nivel superior. A ver. Consiste en configurar sistemas para que ante determinados eventos la tecnología ejecute tareas de forma autónoma, sin que un humano tenga que intervenir para nada. Vale, pero un momento. Déjame hacer de abogada del diablo. Si yo tengo un proceso interno, que es un caos burocrático absoluto, pongamos el típico proceso de aprobación de gastos en una pyme. Uy, un clásico. Sí. Imagina que requiere que 3 personas distintas revisen un ticket de restaurante, se envíen correos cruzados y se persigan por los pasillos de la oficina. Si yo cojo ese laberinto sin sentido lógico y lo digitalizo tal cual, Ajá. o sea, pasando el caos del papel a un sistema de gestión documental, pues sigo teniendo a 3 personas perdiendo el tiempo, solo que ahora lo pierden haciendo clics en una pantalla en lugar de firmando papeles con un bolígrafo. Has dado en el clavo absoluto. Ese es uno de los mayores peligros documentados en la integración tecnológica, lo que a menudo se bautiza en el argot del sector como caos automático. ¿Caos automático? Me lo apunto. Es que el error de bulto es aplicar tecnología sobre procesos disfuncionales. Las fuentes son categóricas con esta regla de oro. Primero hay que optimizar y solo después automatizar. Ya, pero ¿y cómo se articula esa optimización antes de encender el ordenador? Porque la palabra optimizar suena fenomenal en un manual de negocios, pero en la trinchera del día a día, ¿qué significa realmente? Pues significa cuestionar la existencia misma de cada paso del proceso. Antes de programar una sola línea de código o configurar un flujo de trabajo, los equipos deben hacer lo que se conoce como un mapeo del flujo de valor. ¿Y eso en la práctica cómo se hace? Sentarse con todas las personas involucradas y dibujar el proceso actual en una pizarra. Volviendo a tu ejemplo de los gastos de empresa, hay que preguntar alto y claro por qué se exigen 3 firmas para un simple ticket. Claro, igual nadie se acuerda del por qué. Exacto. Y a lo mejor descubres que la tercera firma se implementó hace 10 años por un caso de fraude puntual, que ya no es relevante en absoluto. Pero la burocracia, pues, se quedó instalada para siempre. Suele pasar muchísimo. Entonces, la optimización pasa por rediseñar el proceso entero, ¿no? Totalmente. Establecer, por ejemplo, que los gastos menores de cierta cantidad se aprueban automáticamente si cumplen ciertas reglas del sistema, y solo las excepciones pasan a revisión humana. Una vez que el proceso es lógico, lineal y eficiente en el papel, es cuando la tecnología entra a automatizarlo. Y ahí multiplicas la eficiencia, no los errores burocráticos. Exacto. Dejas de automatizar el caos. ¡Qué interesante! Y fíjate, cuando se consigue limpiar esa burocracia y los procesos empiezan a funcionar a través de plataformas digitales bien diseñadas, ocurre algo muy potente. La empresa empieza a generar un volumen enorme de información. Los famosos datos, el nuevo petróleo. Eso es. De repente hay registros exactos de cuánto tarda cada tarea, qué clientes devuelven más productos o en qué punto exacto se atasca un pedido. Los informes analizados ponen muchísimo peso en lo que denominan el DBDM. ¿Qué es el acrónimo en inglés de Data Driven Decision Making? Exactamente, la toma de decisiones basada en datos. ¿Por qué le dan tanta importancia los expertos a esto? Porque este concepto cambia por completo el paradigma de poder dentro de la empresa. Fíjate que en las organizaciones tradicionales, la toma de decisiones suele estar dominada por lo que se conoce como el HIPPO. El hipopótamo. Suena gracioso, sí, pero es otra sigla inglesa. Hace referencia a la opinión de la persona mejor pagada en la sala. El Highest Paid Person's Opinion. Ah, claro.
El jefe manda y punto. Básicamente, las decisiones se toman por pura intuición, por experiencia pasada o, seamos sinceros, por quien grita más en la reunión. Tristemente común. Pues al instaurar una cultura basada en datos, la evidencia empírica desplaza a la simple jerarquía. Por ejemplo, si una campaña de marketing no está funcionando, no se trata de que el director opine que el diseño es feo. Se trata de mirar los números reales. Exacto. Consiste en analizar las métricas en tiempo real que muestran que los usuarios abandonan la página en el segundo paso del formulario. El dato manda, no el cargo. Pero ojo, y esto lo recalcan mucho los textos, esto no significa que las máquinas tomen el control y la experiencia humana quede anulada por completo. Los datos por sí solos son mudos. Claro, necesitan interpretación. Eso es, hace falta contexto. Si los datos muestran un cuello de botella en la entrega de productos, el sistema te dice dónde está el problema y cuándo ocurre, pero la experiencia del equipo de logística es la que interpreta el porqué profundo y diseña la solución táctica sobre el terreno. Exactamente. El valor real del dato es que proporciona un terreno neutral para el diagnóstico. Elimina por completo las discusiones defensivas entre departamentos que intentan eludir responsabilidades. Porque la métrica es completamente objetiva. Eso es. Y esto es el núcleo de lo que la literatura empresarial llama agilidad. A ver, la agilidad en una pyme no es correr más rápido o sobrecargar a la plantilla de trabajo para hacer el doble de cosas. ¿Qué es lo que muchos piensan, por desgracia? Sí, pero es un error. La agilidad estructural es la capacidad de detectar una desviación en el mercado, analizar el dato objetivo y pivotar la estrategia en cuestión de semanas, evitando así el clásico ciclo donde las empresas se dan cuenta de un error estratégico meses después, cuando el impacto en la cuenta de resultados ya es, irreversible. Y esto nos conduce irremediablemente a la barrera psicológica definitiva. Porque, a ver, imaginemos que la pyme ha hecho todos los deberes de los que hemos hablado. ¿Vale? Ha optimizado procesos, ha implementado herramientas de visualización de datos y tiene la capacidad técnica de ser ágil y lanzar experimentos al mercado. Sobre el papel, un éxito rotundo. Exacto, pero si al primer experimento que no sale como se esperaba, la gerencia monta en cólera y busca cabezas de turco para reprenderlas públicamente, la agilidad muere en ese instante. Nadie, absolutamente nadie en la empresa volverá a proponer una idea nueva. El sistema operativo tecnológico choca de frente contra el sistema operativo humano. Y suele ganar el humano, para mal. Exacto. Por eso los analistas concluyen que la transformación digital exige un cambio profundo de mentalidad organizativa. Hay que desterrar de una vez por todas la frase más peligrosa del mundo empresarial. ¿Cuál es esa? El famoso, aquí siempre lo hemos hecho así. La asesina de la innovación. Tal cual. La cultura de la innovación en empresas que no disponen de los presupuestos multimillonarios de las grandes tecnológicas no se basa en crear laboratorios de investigación revolucionarios. No hace falta ser Silicon Valley. Para nada. Se basa en exprimir la mejora continua. Consiste en crear un entorno donde destinar un pequeño porcentaje del tiempo semanal a cuestionar y mejorar microprocesos, que sea parte del trabajo real de cada empleado. Pero, a ver, para que el empleado proponga mejoras, la empresa tiene que instaurar algo que choca muchísimo con la cultura directiva tradicional. Me refiero a la tolerancia al error. Un tema espinoso, sin duda. Ya te digo, esto genera mucha fricción en la lectura de los documentos. A priori, decirle a un empleado que equivocarse está bien suena a receta para el desastre en una empresa que cuenta cada euro a fin de mes. ¿Cómo se articula el mecanismo de tolerar el error sin que eso se convierta en una justificación para la dejadez o la incompetencia profesional? Es una pregunta buenísima. La diferencia radica en la naturaleza del fallo, y los investigadores lo separan de forma muy nítida. O sea, tolerar el error no significa rebajar los estándares de calidad operativa. No es carta blanca para hacer chapuzas, vaya. Exacto. Si un empleado no revisa un documento por pura prisa y manda una factura equivocada a un cliente, eso es una ejecución negligente y, por supuesto, debe corregirse. Ahí no hay tolerancia que valga. Ninguna. La tolerancia al error se aplica exclusivamente en el contexto de la experimentación y el diseño de nuevas soluciones. Te pongo un ejemplo. Si un equipo propone una nueva forma de atender las quejas de los clientes, establecen una métrica de éxito y prueban el nuevo método durante un mes con un grupo reducido. Un piloto, digamos. Eso es. Y si tras el piloto los datos muestran que el sistema no gusta a los usuarios, pues ese es un error positivo. Es decir, el fracaso del experimento no es un fallo del empleado, es simplemente información que el sistema necesitaba descubrir para no lanzarlo a lo grande. Ese es el mecanismo exacto.
Y la clave para que esto no degenere en falta de rigor es que estos experimentos fallidos requieren un análisis forense muy constructivo. Lo que en gestión de proyectos llaman el postmortem, ¿no? Sí, un postmortem. Pero ojo, sin buscar culpables. El equipo se reúne, documenta rigurosamente por qué la hipótesis falló y se extrae el aprendizaje para no repetir ese mismo camino ciego en el futuro. Y luego esa información se comparte con toda la empresa. Vamos, que ese intento estructurado e inteligente por mejorar no solo se tolera, sino que debería recompensarse. Exactamente, porque genera conocimiento para toda la compañía. Pues resulta fascinante observar cómo todo este esfuerzo titánico por alinear procesos, datos y psicología humana tiene que confluir en un único foco. Un foco que, a veces paradójicamente, la propia tecnología nos hace olvidar por completo, que es el cliente. El centro de todo, o debería serlo. Claro, es que hay un riesgo enorme de enamorarse tanto de las herramientas internas que la empresa termine optimizando su propia comodidad a costa de la experiencia del usuario. Pasa muchísimo más de lo que creemos. Y los textos ponen el clásico ejemplo de implementar medidas de ciberseguridad internas tan sumamente severas que se le acaba exigiendo al cliente crear contraseñas con caracteres especiales, mayúsculas y validaciones en 2 pasos. Y todo esto simplemente para comprar un recambio que cuesta 5 euros en la web. ¡Qué locura! Ese es el test de fuego de la mentalidad digital, sin duda. La pregunta que debe sobrevolar cualquier decisión tecnológica es muy simple. ¿Esto aporta valor real al cliente o solo le está trasladando el trabajo administrativo de la empresa? Hacerle trabajar a él para ahorrarnos trabajo nosotros. Exacto. Y la verdadera digitalización hace que los procesos internos complejos sean completamente invisibles para el usuario final, ofreciéndole siempre una experiencia fluida y sin fricciones. A ver, si la tecnología aumenta la burocracia que tiene que soportar el cliente, la empresa está retrocediendo, no avanzando. Y para mantener esa perspectiva bien afinada frente a un mercado tecnológico que, evoluciona a un ritmo vertiginoso, los textos cierran apuntando hacia el aprendizaje continuo. Entender que el conocimiento caduca rapidísimo hoy en día. O te actualizas o te quedas fuera. A otros, apoyados por supuesto por los datos que indiquen en qué áreas la plantilla está teniendo más dificultades. Para ir terminando, ¿cómo sintetizarías el gran descubrimiento que arrojan todas estas fuentes? Pues mira, yo estoy convencido de que es constatar la enorme paradoja de la era tecnológica. La verdadera transformación digital es un desafío puramente humano y organizativo. ¡Qué gran resumen! Es que la tecnología es el acelerador, sí, pero la dirección del vehículo la marcan otras cosas. Una visión estratégica sin ambigüedades, un liderazgo que asume el coste del cambio en sus propias carnes, un trabajo quirúrgico para simplificar los procesos antes de automatizarlos y, sobre todo, la construcción de una cultura basada en la evidencia de los datos y en la seguridad psicológica para poder experimentar. Desde luego, una disección profunda y sumamente clarificadora sobre los engranajes reales que hacen evolucionar a una empresa. Pero para no cerrar este análisis sin más, y siendo fieles a nuestro estilo, cabe plantear una última reflexión sobre la mesa, casi a modo de advertencia frente a las corrientes que vienen en el futuro. A ver, adelante con esa reflexión. Imaginemos por un momento una corporación que logra mapear todos sus procesos de forma impecable, que invierte cantidades ingentes de dinero en adquirir las plataformas de gestión de datos más avanzadas del mercado, pero que en sus entrañas sigue operando bajo una rígida cultura del miedo. Peligro. Donde un solo error penaliza la carrera de un empleado para siempre y los departamentos, ocultan información para proteger su cuota de poder. Cuando llegue la próxima gran ola disruptiva, ya sea la inteligencia artificial generativa, la automatización cognitiva o un cambio radical en los hábitos de consumo, la pregunta es, ¿estará esa empresa verdaderamente equipada para absorber el golpe y adaptarse? Yo creo que la respuesta es evidente. O, por el contrario, simplemente habrán decorado digitalmente un modelo obsoleto que, bajo presión, terminará por resquebrajarse. Es una idea para que quienes nos escuchan le den un par de vueltas. Muchísimas gracias por el interés en explorar y cuestionar estos mecanismos con nosotros en profundidad. Ha sido un placer desgranar todo esto. Nos encontraremos en la próxima inmersión en las fuentes. Hasta entonces.